momento de la historia en el que es más difícil elegir estudios porque la realidad es muchísimo más compleja que antes. Tenemos miles de grados universitarios ahí fuera, cursos de especialización en FP que aparecen. Entonces, no es culpa de ellos que tengan difícil el tomar decisiones, es culpa de la realidad que les ha tocado vivir. Entonces, debemos ayudarles, por supuesto que sí. Hoy en el arte de educar abordamos de nuevo una etapa, la de la transición de la adolescencia a la vida adulta, que genera muchas dudas no solo en los padres, sino también en los propios hijos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con qué estudios elegir y a qué dedicarse en la vida. Para ayudar a resolver estas dudas nos acompaña Elena Ibáñez. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. El futuro de cualquier joven pues es evidente que al final está condicionado por los estudios que va a elegir, ¿no? Ciencias o letras, FP o universidad. Son decisiones trascendentes. Sin embargo, a veces no están lo suficientemente preparados, bien porque no sean todo lo maduro que se espera de ellos o bien porque no se conocen lo suficiente. Centrándonos en ellos, ¿qué caracteriza a los chicos y chicas de esta etapa de la transición de la adolescencia a la vida adulta? Pues bueno, los chicos con esas edades están, para empezar, en un momento hormonal que ya lo sabemos, con muchísimos cambios en este sentido. Están en un estado totalmente exploratorio de la vida, descubriendo cosas por primera vez. Están en una época en la que sienten una confrontación como muy clara, ¿no?, ante el mundo adulto, el mundo de los padres, profesores y demás. Y bueno, y concretamente en esta época, además, están en una época muy vulnerable por el mundo de la digitalización. ¿Y cuáles son sus preocupaciones o sus intereses? ¿Son parecidos a los que podrían tener sus padres cuando eran jóvenes, allá por los 80 o 90? Pues bajo el punto de vista de elección profesional, yo lo que veo, y siempre lo que voy a contar siempre es por la experiencia que yo tengo, veo que les preocupa, por ejemplo, el hecho de estar trabajando de una manera muy monótona. O sea, muchas veces, ¿no?, lo escucho: yo quiero un trabajo pero que yo pueda hacer mi vida, que no tenga que estar siempre pasando muchas horas en una oficina. Son jóvenes que también veo que están como muy enfocados en cuánto voy a ganar y no tan enfocados en las horas que van a tener que trabajar, y esto es algo que quizás en nuestra generación no se veía tanto, y esto es la principal diferencia que veo. ¿Y cómo suelen ver su futuro, ya no solo desde el punto profesional, de vista profesional que nos lo has comentado, sino también desde el personal? Pues bueno, el futuro para los jóvenes, claro, no es lo mismo que para nosotros, porque para ellos es como que les llega antes, ¿no? Por ejemplo, chicos, chicas de 14, 15, 16 años, ellos tampoco te creas tú que van mucho más allá de los estudios superiores, lo que tienen en la cabeza. Realmente su preocupación no es tanto el mundo del trabajo, porque se les queda todavía muy lejos. Es algo que nos preocupa quizá más a nosotros, porque claro, lo relativizamos y para nosotros llega mucho antes. Ellos están más pendientes en esas decisiones que tienen que tomar en el ámbito académico y no van mucho más allá, pero bueno, es normal, porque con esas edades el futuro para ti es como, ¿no?, lo que digo, que está antes para nosotros, ¿no? Claro, y en lo que ven, su perspectiva de los estudios que quieren estudiar, ¿tienen en mente también que sean carreras o profesiones que tengan un impacto en la sociedad o puedan tenerlo, o quizás en el medio ambiente? Esto ya es algo muy personal, esto depende muchísimo del perfil, del impacto que quiera generar. Hay algunos chicos que tienen unos intereses totalmente empresariales y no tienen para nada en mente este tipo de sensibilidades. Hay otros chicos que sí que tienen este tipo de sensibilidad. Esto depende muchísimo, es algo muy individual, no es tanto generacional.
Ujú. Y con toda esta descripción que nos has dado de ellos, ¿cómo podemos ayudarles los padres, orientarles a que tomen la mejor decisión posible en lo académico? Claro, pues aquí mira, fíjate que más de poder yo diría de deber, ¿no? Porque realmente les debemos ayudar. Estamos en el momento de la historia en el que es más difícil elegir estudios porque la realidad es muchísimo más compleja que antes. Tenemos miles de grados universitarios ahí fuera, de FPs que aparecen, cursos de especialización en FP que aparecen, por no hablar de los trabajos que emergen y que ya no son 2 o 3 puestos de repente nuevos que salen en el titular de un medio de comunicación y nos dejan con la boca abierta, sino que es realmente la realidad que hay fuera. Y están mucho más desorientados y con razón. Es decir, muchas veces cuando los padres me dicen, joder, pero de verdad es tan difícil elegir estudios, en nuestra época no había que hacer tanta parafernalia. Y yo les digo siempre, por supuesto que lo es, que la realidad es muchísimo más compleja. Entonces, no es culpa de ellos que tengan difícil el tomar decisiones, es culpa de la realidad que les ha tocado vivir, ¿no? Entonces debemos ayudarles, por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las familias tienen la misma visibilidad que ellos de lo que hay fuera, que es muy pequeñita. Y en los colegios ni te cuento, porque en los colegios pues tenemos a los orientadores que hacen una labor magnífica, pero no pueden estar actualizados en todo lo que aparece, en toda la formación que aparece, en esos trabajos emergentes. Entonces, al final, pues se está creando la tormenta perfecta, ¿no? Porque no hay visibilidad, no hay conciencia sobre todo esto que hay afuera, que es lo que deberíamos estar recomendando en ese entorno en el que los niños se fijan en esas edades para tomar decisiones, y entonces pues se está creando una separación cada vez más grande, ¿no?, entre la realidad profesional y la edad en la que se toman estas decisiones. Y esto realmente ya no es la pregunta de cómo podemos ayudar a los padres, sino cómo los profesionales debemos ayudar a los padres a que los padres puedan ayudar a sus hijos, porque los padres necesitan ayuda también. Claro, con todo esto que cuentas, veo una dificultad añadida en lo que a los trabajos emergentes se refiere, porque no hay una formación específica ni una carrera específica en la que se puedan formar para trabajar en el futuro en ellos. ¿Cómo pueden entonces elegir los estudios adecuados en este sentido? Sí, es cierto esto que dices, es verdad que la universidad desafortunadamente va muy por detrás de las necesidades formativas del mercado laboral, pero también es cierto que en los trabajos del futuro hay mucha hibridación, muchos perfiles híbridos que tienen que saber de una cosa, de otra, que además la actualización es continua, además hablamos cada vez más de roles profesionales que no de puestos de trabajo, ¿no? Y esto implica pues que estás formado en cosas muy distintas, desarrollando tareas muy distintas. Entonces, realmente, para mí, fíjate que lo complicado no es tanto la formación, sino es guiarles hacia tareas, hacia actividades profesionales que sí que encajen con su potencial, encajen con sus intereses, con su talento. Esto realmente es, para mí, el reto que tenemos. Luego ya seguramente iremos encontrando itinerarios académicos que vayan complementando esto y ya iremos encontrando la manera de que puedan formarse adecuadamente, además de que van a tener que estar formándose toda la vida, ¿no? Da igual, pero es importantísimo que podamos guiar, abrirles la mirada hacia esos ámbitos profesionales que sí que encajan muy bien con ellos, pero que quizás no los estén planteando simplemente porque no los conocen, ¿no? Y el reto está ahí, en darle visibilidad a esos ámbitos profesionales de futuro que no se conocen en esas edades. Además se les plantea otro reto, porque aparte de los trabajos emergentes que desconocen o que se desconocen a día de hoy, la realidad es que se prevé que el 70% de los trabajos de hoy en día, por los que se pagan salarios, se roboticen. Entonces, ¿qué habilidades son las que tienen que aprender o tienen que adquirir para poder garantizarse un futuro laboral o profesional? Sí, bueno, lo que se va a robotizar son tareas realmente, no son trabajos, ¿no? Entonces esto quiere decir que tú vas a poder seguir desempeñando tu trabajo, lo que pasa que vas a tener que adquirir efectivamente
otras capacidades. Por ejemplo, un abogado, ¿no? Pues un abogado está claro que la inteligencia artificial generativa ya está desplazando, sustituyendo muchísimas tareas que tiene que realizar un abogado en su día a día. ¿Cuál va a ser el abogado más empleable? Pues obviamente el que esté más preparado para dar soluciones bajo un punto de vista humano, apoyándose en esa inteligencia artificial, apoyándose en esa tecnología. Y esto, claro, al final a lo que te lleva es, qué importante, ¿no?, es que podamos normalizar en estos chavales la tecnología. Todavía a día de hoy yo veo mucho rechazo. Uy, no, pero es que yo no quiero ser ingeniero, es que yo vengo de artes, es que yo estoy en humanidades, a mí no me interesa nada la tecnología. No, porque es verdad que hay veces que estos nativos digitales son analfabetos tecnológicos y esto es así. Y como rechazamos, tememos todo aquello que desconocemos, pues cuando no sabemos de tecnología lo rechazamos. Y ese es el problema. Realmente el problema no es que no vayamos a poder escoger profesiones porque la tecnología la va a desplazar y entonces ya no lo podemos desarrollar. Claro que sí. Lo que pasa es que tienes que empezar a adaptar la tecnología en tu trabajo, en tus tareas, para poder seguir siendo una persona empleable, para poder seguir aportando en esa profesión. Y para eso hace falta tener ese conocimiento tecnológico y de hecho el World Economic Forum ya entre esas llamadas habilidades blandas, que aparentemente son competencias que no implican conocimiento, ¿no?, ya aparece en los primeros lugares la alfabetización tecnológica y la alfabetización tecnológica requiere de hard skills. ¿Y cómo son exactamente estas habilidades blandas de las que hablas? Bueno, habilidades blandas, sobre todo para ese futuro del trabajo, es el aprendizaje continuo, sin duda alguna. A todas estas personas que tienen una curiosidad innata y que están en ese ciclo virtuoso del aprendizaje, que se mueven con mucha comodidad entre lo desconocido porque saben que van a volver a aprender y van a volver a dominar ese campo, ese ámbito, sin duda es este. Y no es algo tan obvio. No todo el mundo tiene de manera natural esa capacidad para estar continuamente aprendiendo, porque hay muchas personas que dicen, oye, ya he aprendido esto, yo ya quiero estar pues, sacando provecho, ¿no?, de lo que yo he aprendido, o que no se sienten cómodos en lo desconocido. Y sin duda las habilidades blandas van por ahí, sin duda. De hecho, hay muchas personas, expertos en recursos humanos, que ya dicen, ¿no?, que cuando contratan perfiles, en lo que se fijan es en la persona, Fíjate tú la importancia, ¿no?, de esa afirmación. Ya no es el currículum, ya no es los estudios que tienen, es la persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que te determina la actitud que tú tienes ante los retos profesionales, ¿no?, y eso es lo que quieren. Y si no sale de manera natural, como comentabas, ¿qué pautas les pueden dar los padres para ayudarles a crecer, a desarrollarlas un poquito? Pues esto, learn by doing, ¿no? No solo es un tema de los padres, es un tema que se tiene que aprender en la escuela también y no como una materia. No, vamos a estudiar hoy resiliencia, adaptabilidad, no. Vamos a tener un estilo de aprendizaje, vamos a tener una cultura en este aula que esté de una manera totalmente imbricado todo esto, cómo nos vamos a adaptar a cada reto que ponemos, cómo nos vamos a buscar la vida para aprender algo que no se suponía que teníamos que traer aprendido, y esto tiene que estar totalmente permeado en todo el aprendizaje a lo largo de toda la vida. No es un tema solo de los padres, desde luego es un tema de educación en mayúsculas. Y en este panorama actual en el que parece que para tener un éxito verdadero laboralmente o profesionalmente hace falta entender de tecnología, parece que la tecnología lo domina todo. ¿Qué cabida tienen aquí las carreras de letras, por ejemplo? Toda, tienen toda la cabida porque el mundo de la tecnología plantea retos humanistas. Y cuantos más complejos son esos retos, más se requiere de conocimientos éticos, por ejemplo, expertos. Estoy poniendo ahora el ejemplo del ético, pero hay más, ¿no? Pues, por ejemplo, un lingüista computacional
por ejemplo, que también se requiere cada vez más para la inteligencia artificial. Hay cada vez más perfiles lingüistas que están trabajando con ingenieros y con la inteligencia artificial, y las humanidades son cada vez más necesarias. Y esto te lleva a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que ese dominio de la tecnología no es que tú sepas utilizar un ChatGPT, no es esto, es que tú tengas una cierta dimensión intelectual de lo que esto supone, de lo que supone bajo un punto de vista sociológico, del impacto que tiene en la sociedad, en el individuo. Entonces las humanidades tienen más cabida que nunca, absolutamente. Y volviendo a la elección de los estudios, cuando un chico o una chica tiene una vocación muy clara, ¿es también adecuado en este caso que busquen asesoramiento y que contemplen otras opciones, pues en las que vayan a ganar, a tener mejores condiciones económicas o mayor empleabilidad, o que apuesten por su vocación? Pues mira, esta pregunta que haces es una pregunta muy común en los padres, es una pregunta común en ellos también. Yo estoy cansada de escuchar, pero Elena, ¿qué hago? ¿Lo que me gusta o lo que tiene salida? Y yo digo, pues las dos cosas, siempre, siempre las dos cosas. Entonces, cuando alguien tiene una vocación, como es algo tan extraordinario, no todos tenemos la suerte de tener una vocación. Una vocación es una llamada inapelable que tú tienes hacia algo y que no puedes hacer otra cosa que no sea dedicarte a eso. Es una vocación. Entonces, si tú tienes la suerte de tener una vocación, dedícate a ello, pero claramente y muy probablemente no te haga falta que te orienten, porque esa claridad ya la tienes. Pero el resto de los mortales, que es lo que pasa normalmente, el resto de los mortales tenemos simplemente intereses profesionales que van mutando a lo largo de la vida, que pueden ser variados, por supuesto, y que eso quizás nos puede hacer llevar a la confusión. ¿Y por qué? ¿Y por qué si a ti te interesa la música no te puede interesar las matemáticas? Por ejemplo, cuando además tienen mucho que ver. Entonces, las personas que digo solo, bueno, pues por compararlo, ¿no?, con el tema de la vocación, los que solo tenemos intereses profesionales, pues aquí obviamente la orientación pues aclara muchísimo más, ayuda muchísimo más. Pero desde luego siempre hay que dedicarse a lo que a uno le gusta, siempre. Y que tenga salidas profesionales también, ¿eh? Las dos cosas, yo siempre digo las dos cosas, porque una sin la otra no tiene sentido. No tiene sentido vital. ¿Qué sentido tiene dedicarte a lo que te guste si vas a tener infelicidad por no poder tener ingresos con esto, ¿no? Y al revés lo mismo. Entonces siempre nos tenemos que dedicar a temas que nos gusten y que nos den dinero, siempre. Y siempre hay una posibilidad, siempre por perfil. Yo siempre le digo a los estudiantes, por perfil raro que haya, siempre vamos a encontrar algo, siempre, que encaje con tus intereses y que tenga salidas profesionales, siempre. Ahí está el reto de hablar de esos trabajos del futuro, ¿no? Y precisamente la salida profesional es uno de los aspectos que más auge le ha dado en los últimos años a la formación profesional, que hasta hace nada pues se veía como la única salida de los chicos y las chicas pues que no les gustaba estudiar o que se les daba un poco peor, y ahora sin embargo pues se goza de mucha popularidad y de mayor demanda. ¿Cómo orientarles qué estudiar o qué elegir en este sentido también? Pues aquí depende mucho de la persona, no hay una receta mágica para todos los chicos. Depende muchísimo. Muchas veces cuando me preguntan si es positivo que recomendemos más la orientación profesional, yo digo, bueno, depende, ¿no? Porque una persona puede tener quizás unos intereses muy técnicos y entonces, pues sí, pero puede haber personas que tengan unos intereses increíblemente intelectuales. Por ejemplo, este trabajo que te estaba hablando antes, por ejemplo, de un experto ético para los derechos de la persona ante la inteligencia artificial, pues no, se le puede recomendar una FP. Hay chicos que necesitan ponerse a trabajar pronto y no pueden estar 4 años estudiando porque necesitan ponerse manos a la obra antes. Pues entonces sí se lo recomendamos. Entonces depende
muchísimo. No solo de las características, hay chicos que, pues, que no les gusta estudiar y entonces sí que quieren aprender, que no tiene nada que ver no querer estudiar con no querer aprender. Entonces, pues es una posibilidad estupenda. Entonces depende muchísimo. Por eso siempre la orientación profesional tiene que estar tan centrado en la persona, en el conocimiento, en tener una evaluación de esta persona, de cómo eres tú, qué capacidades tienes, qué intereses tienes, qué personalidad tienes. Y en función de esto, y no solo de cómo eres tú, sino del entorno que tienes, de las necesidades que tienes, y entonces ahí es cuando puedes empezar a recomendar con información, ¿no? Esto es lo más importante. Pero dicho eso, celebro, todos los que nos dedicamos a la orientación profesional, celebramos que esté cada vez más normalizado y esté mejor visto la formación profesional, ya era hora. En lo que a la universidad se refiere, en España tenemos las tasas de abandono universitario más altas de Europa. En concreto, 1 de cada 5 estudiantes deja la carrera el primer año, 1 de cada 10 se cambia de grado y 1 de cada 3 no acaba nunca. ¿Qué estamos haciendo mal, Elena? Eso es tremendo, esto que cuentas, porque efectivamente es un fracaso individual para el chico, la chica que pues siente que ha fallado y que tiene que perder, entre comillas, un año. Es un fracaso de la sociedad, es un fracaso económico también, el dineral, ¿no?, que se pierden todos estos años que al final no sirven para nada, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo que estamos haciendo peor es la orientación, claramente, claramente, porque cuanta más información, fíjate a dónde llegará la situación, que hay veces, yo esto lo he escuchado, hay veces que a mí una madre o un padre me han dicho, no, pero ¿para qué vamos a meter a nuestro hijo o nuestra hija en este proceso de orientación? Porque si le sale un bachillerato que es en el que no está. Y yo siempre digo, ¿no? Pues cuanto antes lo sepa mejor, porque por lo menos ahora podrá cambiar y si no estará engrosando estos ratios que tú acabas de comentar, ¿no? Entonces, cuanta más información tengas, mejor. Hay veces que ni siquiera teniendo mucha información puedes tomar las decisiones acertadas, pero es que si no la tienes, la posibilidad de error es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos guiando hacia temas, es un tema de expectativas, ¿no? Los estudiantes tienen que tener muy claras las expectativas de qué se va a estudiar. ¿Cuántos niños quieren hacer psicología o medicina o criminología porque ha visto una serie en Netflix? Y ese es el orientador profesional que tienen estos estudiantes. Entonces hay que manejar muy bien esas expectativas, dar mucha información, oye, de qué significa esta carrera universitaria, que es que requiere de unos intereses científicos que tú tienes tendentes a cero. Que alguien se lo explique, que alguien le explique en positivo, ¿no? Que alguien le explique pues, qué salidas profesionales pues, para una niña que tiene más problemas con el tema de la ingeniería, porque tenemos ahí también un problemón que no has mencionado los datos, pero bueno, las matriculaciones de las niñas en STEM, un problemón enorme también. Pues hay alguien que le pueda decir que puede ser una ingeniera de gemelos digitales en el mundo de la salud y hacer gemelos digitales de niños para poder hacer tratamientos en un plano virtual y que la niña diga, ostras, qué chulo, pues a lo mejor estamos guiando de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué falla? Esto por no hablar de la otra cara de la moneda, que también tenemos el récord en desempleo juvenil. Entonces, claro, ya cuando juntas las dos cosas, pues dices orientación, orientación. Y claro, ver que no encajas en la carrera o el camino elegido genera mucha frustración. ¿Cómo ayudarles a gestionarla? ¿Cómo ayudarles a retomar su camino también? Pues claro, ahí parece como que lo tienes que hacer doblemente, ¿no? Lo que no has hecho, o sea, el acompañamiento que no has tenido con ellos, lo tienes que hacer doblemente. ¿Por qué? Porque la siguiente decisión tiene mucha más alta implicación, porque hay un fracaso ya por en medio. Entonces, ¿qué me parece que funciona siempre muy bien? Reilusionar. Todo el mundo, cuando tú le ilusionas con algo, que tú le cuentas el para qué va a estudiar, el para qué, o sea, no el por qué. ¿Para qué vas a estudiar esto? Y tú le puedes transmitir una ilusión por una dedicación. Por eso digo que no hay que poner tanto el foco en la formación, en los estudios, sino en el para qué vas a estudiar esto, ¿no? En esa ilusión de qué te ves haciendo
¿En qué te ves contribuyendo? Aunque no seas una persona que tengas un perfil social y una sensibilidad social muy acusada, da igual, pero incluso alguien que se dedica al mundo de la bolsa, que no puede haber nada más alejado, ¿no?, de esto, pero si tú le pones una ilusión de un trabajo, por ejemplo, de un trading automático y con inteligencia artificial vas a poder diseñar inversiones, bueno, ya le estás reilusionando con algo y creo que es la medicina más potente que hay que tener con estos chavales, porque es verdad que bueno, que están pues con un pequeño fracaso ya a las espaldas, que para ellos no es pequeño, porque la relatividad, claro, no es la misma, ¿no?, que la que tiene un adulto, y tiene que luchar contra eso, ¿no?, con ese peso. Para ellos es enorme el fracaso. Claro. E independientemente de lo que estudien, de la carrera o de la formación que estudien, ¿es recomendable que se marchen un curso escolar o unos meses a continuar sus estudios en otro país? Pues bueno, aparentemente todo lo que sea conocer, descubrir, superar, pues siempre te hace crecer mucho, ¿no?, no solo a un adolescente, sino a una persona adulta también, y en la medida en la que se pueda proveer de esto a un estudiante, que esa es otra, pues hombre, parecería que siempre es estupendo. También es verdad que hay muchos perfiles. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones para hacer orientación profesional en los colegios, nosotros incluso llegamos al punto de recomendar un bachillerato internacional o no, porque sabemos que hay perfiles que son más de bachillerato internacional y otros que no. Y entonces eso quiere decir que depende de la personalidad del estudiante, pues de lo cómodo que se sienta con ciertas cosas y demás. Yo soy muy de la opinión de que hay que personalizar. Siempre, todo lo que tiene que ver con la educación es muy positivo personalizarlo, porque te aseguras que vas a responder mejor, ¿no?, al crecimiento y a las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, ¿no?, recetas para todos no hay, pero bueno, de entrada parecería que todo lo que sea descubrir siempre es muy positivo, ¿no? Y por otro lado, se ha dado a conocer hace poquito un estudio sobre la juventud americana que ha concluido que el 70% de los jóvenes entre 18 y 27 años ha pedido ayuda a sus progenitores para la búsqueda de empleo. Y lo más curioso es que 1 de cada 4 va incluso a las entrevistas con sus padres. ¿Cómo ves esta tendencia? Bueno, yo eso, porque tú me lo estás preguntando, porque si no yo pensaría que es un fake. Porque yo me pregunto, ¿qué reclutador recibe a un padre con un adulto al que quiere contratar, ¿no? Esto es lo primero que yo me preguntaría, porque me sorprende muchísimo. La verdad que esto ya es una opinión totalmente personal lo que te voy a dar. Me da la sensación de que en esta generación estamos sobreprotegiendo a los niños mucho en ciertos aspectos de la vida, como puede ser para mí claramente, esto es un caso, ¿no? Y al mismo tiempo desprotegiéndoles tanto de otras cosas en las que sí que necesitan protección. Por ejemplo, pues, todo este tema de esta exposición atroz a estas experiencias digitales a las que están expuestos desde que son muy pequeñitos, pero muy pequeñitos. No estamos hablando de adolescencia, estamos hablando incluso de niños que ni siquiera han llegado a la adolescencia, y ahí los padres no estamos dando la protección que se requiere, ¿no? Pero en cambio les estamos acompañando a una entrevista profesional. Yo creo que tenemos que parar, no los padres, porque los padres al final hay muchos que somos víctimas también de todo esto porque no entendemos, ¿no?, lo que está pasando. Creo que por eso las humanidades son tan importantes en esta época. Y por eso cada vez que nosotros orientamos a niños de humanidades hacia carreras que tienen que ver con la filosofía, con la ética, los dilemas morales de la sociedad, es tan importante, porque de verdad creo que tenemos que parar un poco como sociedad y reflexionar en lo que está pasando. Entonces, ¿los padres mejor que no les ayuden en la búsqueda de empleo o que les ayuden pero de otra forma? Los padres tienen que ayudar siempre, siempre, pero aunque su hijo tenga 60 años, los padres claro que está bien que ayuden, pero una cosa es ayudar y otra cosa es meterse en una esfera
de adulto. Y una entrevista profesional está claramente circunscrito a un ámbito adulto, de su experiencia como adulto. Y luego, por otro lado, ya una vez que han encontrado el empleo, otra forma en la que quizás les podrían ayudar es pues a enseñarles a relacionarse con sus jefes, con sus compañeros o a cómo demostrar su valía en general en el ámbito laboral. ¿Cómo podrían hacerlo los padres? Pues bueno, yo creo que esto, a ver, es una responsabilidad de todos, de vuelta te digo lo mismo, ¿no? No es solo de los padres, pero es que con el ejemplo, ¿no? Es que al final es un tema, por un lado, de empatía, de inteligencia emocional, de educación, de actitud. Antes te decía, ¿no? Yo que hablo con muchos expertos de recursos humanos, cuando van a contratar a personas cada vez más, lo que están buscando son personas con esa capacidad de relaciones sociales, que no monten líos, pues es que es lógico, personas que se adapten, que no sean inflexibles y enseguida tengan que cortar un proyecto, que sean capaces de aprender por sí mismos, autónomos, que no necesiten que vayan detrás de ellos. Es que es lógico todo esto, ¿no? Entonces, esto es un tema tan básico de educación, no es lo que queremos en casa, ¿no? Cuando tenemos a un hijo o una hija en casa, no queremos, no promovemos que tengan autonomía, no promovemos que espabilen y que ellos aprendan, que no todo lo que aprenda un hijo se lo tenga que enseñar el padre o la madre, que sean ellos los que tengan ese interés, ¿no? Por aprender, esa inteligencia emocional. Pues los padres, pues cuando los niños chicos se enfadan, oye, pues tú dices, oye, no, que pídele perdón o que no hables así. Es que son unos temas tan básicos que ¿cómo pueden enseñar unos padres a esto? Pues con el ejemplo, con lo que se aprende en casa, ¿no? Y no es tan obvio esto que te digo, porque tenemos también noticias de las bajas que se están cogiendo los docentes en las escuelas, en los colegios, y muchas veces vienen porque ya en las escuelas los niños y las niñas no están respondiendo a estos valores básicos, ¿no? Sí, hay un cambio de tendencia tremendo en esto. Claro. Y también hay un cambio de tendencia en la visión de lo que era antes encontrar un trabajo. Antes pues la idea era encontrar un trabajo y vamos a intentar mantenerlo incluso para toda la vida. Y ahora ya pues parece que no se piensa igual. ¿Cuál es el planteamiento actual de la carrera profesional? Pues de una movilidad muchísimo mayor, desde luego. Hace ya muchos años, fíjate tú que la media en Estados Unidos de rotación, te hablo en el ámbito tecnológico, que digamos que es como la punta de lanza, ¿no? Era de 1,8 años, imagínate, y esto a la fuerza es así. ¿Pero por qué? Porque el cambio es cada vez más rápido. Antes las olas de innovación eran cada vez más espaciadas, o sea, eran muy espaciadas, y ahora cada vez se acortan más. Y antes hablábamos de 5 años, luego ahora el cambio te viene en 2, es que ahora los cambios no vienen en 6 meses. Es que, fíjate que estamos hablando, por ejemplo, del World Economic Forum que saca cada 2 años aproximadamente pues este listado de los trabajos que más crecen y de los trabajos que más decrecen o que más rápidamente desaparecen. Y a mí me llamó mucho la atención, ahora cuando salió en el 2025, había un trabajo que era de los que más rápido desaparecía, que hace 2 años ellos los tenían como de los que más rápido crecían. Y dicen, ni siquiera ellos mismos que se dedican a esto, a tener este observatorio, son capaces de en un plazo de 2 años, que no es nada, de tener una tendencia, ¿no? En un ámbito profesional, que en este caso era el diseño gráfico. Entonces, claro, el cambio es tan rápido que a la fuerza la rotación. Por eso estamos hablando siempre del tema este de la resiliencia y del aprendizaje continuo, porque qué persona que sea inflexible y que le cueste o le dé pereza aprender cosas nuevas va a aguantar en este mercado profesional que se van a encontrar. Es imposible. Por otro lado, y para concluir, te quería preguntar, cuando ya tienen los chicos o las chicas el título bajo el brazo, ¿cómo orientarles? ¿Qué consejo básico, esencial le darías a los padres para orientarles ya en la búsqueda de empleo? Pues mira, yo les diría de entrada que humildad, porque es verdad que en esta generación también
lo veo cada vez más, hay unas expectativas que muchas veces no se relacionan con las aptitudes que tiene esa persona. Entonces yo le diría que de entrada humildad, al mismo tiempo ambición, cosa que parece contraintuitivo, pero en absoluto. Ambición y capacidad de trabajo, que es otra cosa que no es que sea crítica, pero sí que veo que hay ciertos valores que la educación en estos tiempos se están vendiendo un poquito, y entonces esta parte de creer, oye, que uno tiene que currar, ¿eh? Que es que hay muchas veces los universitarios que yo oigo, es que mi carrera es que no me está encantando, pero vamos a ver, es que tú estás estudiando una carrera y claro que vas a tener que sufrir a veces, claro. Hombre, otra cosa es que no te guste nada de nada, pero que tienes que sufrir de vez en cuando. Entonces, cuando van a ir al mercado laboral de entrada, pues yo le diría eso, humildad, ambición y trabajo. Y estar bien informado por todo lo que has ido contando y también conocerse bien a sí mismo, ¿no? Bueno, eso es fundamental, eso está muy bien que me lo recuerdes porque no lo he dicho, fundamental, conocerse a uno mismo. Fíjate que es una cosa, en España no está como muy bien visto el tema de voy a evaluarme en ciertas cosas, quiero saber cómo. Esto es fundamental porque es un superpoder. Cuando un adolescente, nosotros cuando hacemos los informes y le explicamos, mira, tu personalidad es esta y esto lo tienes aquí y esto lo tienes allá, tienes la abstracción alta, tienes la dominancia baja, y entonces yo, y por eso los trabajos de grupo, yo siempre me pasa que tal, es un superpoder porque tú de repente sabes cómo eres y tienes dos cosas, tienes por un lado la capacidad de neutralizar lo que no tienes tan bien, porque ya lo sabes y te anticipas y lo neutralizas, y por otro lado poner en valor tus fortalezas. Y eso es, vamos, siempre lo digo, un superpoder total. Lo doy tan por hecho, fíjate, por deformación profesional, que ni lo digo. Pero gracias por mencionarlo. Un superpoder que les abrirá las puertas a decidir de manera adecuada ya por sí mismos. Y a disfrutar en el proceso, que eso es fundamental, a ser felices trabajando, ¿no? Qué bueno, qué importante. Hombre, eso es fundamental. Eso es la principal ambición que tienen que tener, ser felices en su ámbito profesional, claro que sí. Así parece que el trabajo es menos trabajo, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias por tu valiosa información, Elena. Muchísimas gracias a ti.